Ok, ¿qué pasó ahí? Ay, pobre. Por eso ninguna canción siempre en vivo es igual. Y eso es lo que me encanta de la música en vivo. Hola mis amis, bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque hoy traemos a Diana Navarro. Sí, la traemos a ella, artista súper pedida en este canal. Y en una ocasión especial, ¿por qué? Porque la traemos haciéndole como una especie de homenaje a Plácido Domingo. En la canción El Perdón, artista española de 44 años, estudió interpretación en cine y TV o algo así, que me parece increíble, una carrera que por lo menos acá no existe. Me gustaría. Discografía extensísima por lo que estuve googleando, chicos, así que ustedes me corrigen sí o no, me dicen. Y también hizo cosas en televisión y en cine, así que lo que yo estoy esperando de esta mujer es un nivel interpretativo, por lo que me están pintando. Por lo que yo sé, está súper activa también en este momento, así que vamos a estar viendo qué tal esta canción, homenaje a Plácido Domingo, en, ya te digo dónde, porque fue como si fuese un festival que se llama Plácido en el Alma o algo así. Sí, Plácido en el Alma. Así que, mis chiquis, tremendo lo que se nos viene hoy. Pero escúchame, si tenés noticias, si tenés algún tipo de información, yo quiero noticias, quiero chisme, quiero cosas de esos cantantes que a vos te gustan, que ya sabés. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer una nueva sección en este canal. ¿Y a dónde me podés mandar toda esa información? Todo lo que vos pienses que a mí capaz que no me sirve, me lo mandás igual, porque todo sirve. Y más cuando se trata de un momento así como este, que vamos a abrir una nueva sección en el canal. Me lo mandás a info@ema@gmail.com. Ahí voy a estar recibiendo todos los mails, todas esas cosas que ustedes me van a mandar. Necesito chisme, información, así que los espero. Pero antes de seguir con este video, te voy a decir que por acá arriba te va a aparecer una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Vas a encontrar muchísimos. Y también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales. Y empezamos por la plataforma Lila, que ahí estamos en vivo siempre, analizando a estos cantantes en vivo todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche Argentina, y hay días sorpresas también. Y también, por supuesto, te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí estoy siempre y hago vivos y siempre se enteran de todo antes. Mis chiquis, yo no voy a esperar más, así que vamos a pedirle al señor director la intro. A las personas nuevas les digo que recuerden que va a salir un poco raro por acá por tema de copyright y todas las cosas que ya sabemos. Así que yo siempre intento que quede lo mejor posible, los menos efectos y todo lo que se le tenga que poner. Pero bueno, también hay que monetizar un poco, mis amores. Bueno, mis chiquis, vamos a ver entonces con qué nos encontramos. A una de las mejores voces de España. ¡Vamos! Diana Navarro. Eso. Ay, 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 ay. Wow, con sinfónica. Ay, qué guapa. Ok. Ya esa entrada es un drama. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste y los besos que no sentiste, el perdón. Ok. El perdón. ¡Ay, qué vibrato intenso! No tiene un aire... está bien que no hay que opinar del físico de la gente, pero ¿no tiene un aire a Celine Dion? ¿O yo estoy flasheando? Díganme qué les parece, porque por ahí... Pero me da un poco Celine, ¿eh? Me llama mucho la atención, primero en principal, el vibrato. El vibrato fue lo primero que me llamó la atención. Me parece súper lindo y característico también, porque no se suele escuchar mucho un vibrato tan marcadito. Y también a la vez sutil. Tiene como esas dos cosas, de que es un vibrato que es bastante intenso, como una oscilación bastante rápida, si se quiere, del sonido. Y a su vez, es como que hay que percibirlo, ¿eh? Como que hay que escucharlo. Vamos a ver cómo sigue. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados. Ok, ¿qué pasó ahí? Por haberte callado tanto, las mujeres
promesas que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los Ay, pobre. descontrolados. Bueno, eso es lo que me gusta de las cosas que están en vivo. Humanizamos también un poco a los artistas, ¿no? Que pasan a veces esas cositas que están perfecto que pase. Yo cuando voy a ver un artista, lo que yo quiero es ver su desempeño vocal y no está mal. O sea, para el cantante sí, es como un poquito frustrante, como tal vez fallar o que haya un quiebre vocal inesperado. Pero lo que el público tiene que entender es que se trata de eso también. Porque para eso yo escucho un CD y ya está. ¿Entendés? Un CD, bueno. Se me cayó el documento. Ay, Dios, que me acabo de dar cuenta que estoy grande. Me gusta ver cómo sortean con estas cosas, ¿entendés? Cómo aplican la técnica. Que a los cantantes nos pasen estas cosas así. No quiere decir que no sabemos cantar o que no tenemos técnica. No. La voz es la voz y es parte del cuerpo. No es un instrumento físico como una guitarra o como un piano que lo tocas y suena. Intervienen muchísimas cosas, más que cualquier tipo de instrumento. Entonces eso tenemos que comprenderlo. Y estas cosas que salen... Estoy hablando un montón, yo lo sé, perdón. Me parece un lindo momento para aclarar esto, para las personas nuevas que me están viendo y para los que ya me ven desde siempre, aclarar estas cosas de naturalizar a los cantantes y sus voces. El perdón, el perdón, te lo da Dios, pero yo no. Ok. Se lo da Dios. Acá hay algo, yo siento que acá hay algo cultural que me está chocando, que tiene que ver con esos quiebres vocales, que es como muy característico también del folclore de España, que yo amo y me encanta, y también infiero que debe haber variantes, pero estoy entre confundírmelo con una inestabilidad en el sostén muscular, que puede venir de cualquier cosa, puede ser por desconcentración también, por lo que le pasó antes con ese quiebre que tuvo. O sea, yo acá estoy especulando, estoy sacando conclusiones ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? sobre algo que estoy viendo y capaz que no tengo razón y lo más probable que tal vez sea, pero yo estoy dando mi punto de vista como cantante y como profesor de canto, las posibilidades de las cosas que por ahí le están pasando a ella en su voz y en ese momento cuando estás ahí tan expuesto y tan en un momento tan vulnerable, ¿no? Porque los cantantes cuando nos ponemos en el escenario, si bien sentimos cierto empoderamiento, tenemos como cierta vulnerabilidad también. Pero bueno, no me quiero quedar con eso, quiero seguir escuchando para sacar algún tipo de conclusión. Señor, ¿puede dejar de cortar el video? Por favor, se lo pido. Pero yo no. Ok. Por creerte que eras mi dueño, manipulando todos mis sueños, enredándome con caricias, engatusándome con mentiras, el perdón. Ok, ahí está usando una voz hablada que le queda súper linda, aparte es bastante natural porque es su voz hablada, entonces es donde tal vez encontramos un poco más la identidad del cantante siempre. Es un espacio en el rango vocal que a mí me gusta mucho escuchar y como apreciar porque es donde los encuentro de verdad, ¿entendés? Como sus características principales y su timbre tal vez. ¡Ay, qué lindo eso! Haberte sentido sucio con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencio. Eso es, puedo interpretar que fue intencional, que fue a propósito, ese quiebre. Lo puedo entender, me encanta. El perdón. ¡Uy, me encanta! Te lo da Dios. Se acomodó re bien. O capaz que yo estoy empezando a entenderla mejor. Tal vez sea eso. Yo acá no estoy haciendo ningún juicio de nada, no estoy diciendo esto es así, esto es así. También yo
acostumbrar el oído. Nos pasa con un montón de músicos, con un montón de música también. Lo que yo estoy percibiendo de esto es que ella tal vez se está acomodando también un poco. Pasan un montón de cosas, pasa el sonidista, viste lo que te escuchás por acá o lo que no escuchás, las cosas que te distraen, pueden pasar un montón de cosas. Entonces también como cantante te cuesta acomodarte al lugar. O yo me estoy acostumbrando más y estoy empezando como a interpretar mejor lo que ella está haciendo. A ver. ¡Qué actitud! Sí, está mucho mejor colocada que antes. Me encanta. Uy, qué difícil eso. Bueno, ve, eso es cultural. Y eso se aprende mamando o estando en el lugar. Estando en un lugar donde se hacen esas cosas, ¿me entendés? Como acá las coplas. Y eso que ella hizo ahí, esta suerte de melisma, fue hermoso y fue mega hiper complicado de hacer. Hizo una nota tenida recién, una nota larga, la misma nota, una nota suspendida en el tiempo, con un sostén muscular. ¡Caminando! ¡Caminando! Eso habla de que hay un sostén muscular controlado, ¿entendés? Entonces ya desecho la hipótesis que hice al principio, ¿entendés? Hermoso. Impecable, me gustó muchísimo. Ay, no, me encanta. Me sorprende, ¿eh? Me sorprendió mucho. Muchísimas gracias. Ay, ves, está emocionada hasta las manos. Por favor, un aplauso para los músicos, los técnicos, la Fundación Real Madrid. ¿Ves? Pero sobre todo, para el maestro de maestros, para un ejemplo a seguir, para una de las voces más importantes que tiene nuestro país. Una persona generosa y en la que yo me miro todos los días y que algún día espero cantar con él. Por favor, un fuerte aplauso para el gran Plácido Domingo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Qué hermoso. Qué hermoso. Su voz, cuando habla ahí también, viste, es bastante parecida a su voz que ya estuvimos escuchando cuando cantaba. Entonces también eso está bueno. Habla de cierta naturalidad en su voz hablada también eso. Pero viste, estaba muy emocionada, estaba hasta las manos con eso. Entonces vos cuando cantás, ¿cómo podés sobrellevar eso? Lo sobrellevó de la mejor manera, todo ese nivel de emoción y todo lo que ella está poniendo en esa interpretación. Y lo que me gustó de ella es que me incomodó muchísimo al principio y me desconfiguró ciertas cosas que yo tengo preestablecidas en el oído, ¿entendés? Culturalmente. Y me encantó que me haya incomodado de esa manera. Amis, si les gustó este video no se olviden de suscribirse, ponerle me gusta, decirme, recomendame alguna canción de ella o de algún cantante similar que quieras que yo analice, /reaccione. Recordalo de la información, info@ema@gmail.com. Me mandás ahí a ese mail toda la data que vos me quieras mandar y que quieras que esté en el formato nuevo que voy a hacer aquí en YouTube. Amis, entonces sin más les voy a decir gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.